El tarot del destino. Los secretos del mar. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte de Puerto Escondido, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las aguas inquietas del Pacífico. En una pequeña casa de adobe, con las paredes deslavadas por la brisa marina y el tiempo, Luz María se sentaba junto a su abuela, doña Carmen, frente a una mesa de madera gastada por generaciones de lecturas de tarot. El aroma del copal se mezclaba con el aire salado que entraba por las ventanas abiertas, mientras las cortinas de manta bordada bailaban suavemente con la brisa vespertina. «Mijita», dijo doña Carmen, sus manos arrugadas acariciando el mazo de cartas antiguo, heredado de su propia abuela, «hay días en que las cartas hablan más fuerte que otros». Sus ojos, aunque nublados por las cataratas incipientes, brillaban con una sabiduría que trascendía lo terrenal. El cabello plateado, recogido en una trenza que le llegaba a la cintura, brillaba con los últimos rayos del sol que se colaban por la ventana. Luz María, con apenas 16 años, observaba cada movimiento de su abuela con atención reverencial. Su piel morena clara resplandecía en la luz dorada del atardecer, y sus ojos oscuros, grandes y expresivos, seguían el baile de las cartas entre los dedos experimentados de doña Carmen. Vestía una falda larga de algodón floreado y una blusa blanca bordada con flores de colores, el atuendo tradicional que su abuela insistía en que usara durante las lecturas. «¿Cómo sabes cuándo es importante lo que dicen, abuela?», preguntó Luz María, mientras observaba a su abuela barajar las cartas con una gracia que parecía más un ritual sagrado que un simple movimiento mecánico. Doña Carmen sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose con el gesto. «No son las cartas las que hablan, mi niña. Son los espíritus que danzan entre ellas, las voces de nuestros ancestros, el murmullo del mar y el susurro del viento. Las cartas son solo una ventana, pero el don». Hizo una pausa significativa, «el don está en la sangre, en el corazón, en el alma». En ese momento, el tintineo de las campanillas de viento que colgaban en el portal anunció la llegada de alguien. Era María Dolores, la esposa del pescador más próspero del pueblo, una mujer robusta de mediana edad con preocupación grabada en cada línea de su rostro. Vestía de manera sencilla pero elegante, con un vestido azul marino y un rebozo negro sobre los hombros. Doña Carmen saludó con voz temblorosa: «Necesito su guía. Jorge, mi Jorge quiere salir a pescar mañana con la nueva embarcación, pero tengo un presentimiento horrible. No he podido dormir pensando en ello». Doña Carmen asintió gravemente y señaló una silla de madera junto a la mesa. El mueble crujió bajo el peso de María Dolores mientras Luz María se levantaba para encender más velas. Las llamas danzaron, proyectando sombras misteriosas en las paredes donde colgaban imágenes de santos católicos mezclados con símbolos más antiguos, más profundos. «Las cartas nos mostrarán el camino», murmuró doña Carmen, comenzando el ritual de limpieza del espacio con copal. El humo aromático se elevaba en espirales perezosas, creando formas etéreas en el aire cada vez más denso del atardecer. Mientras su abuela comenzaba la lectura, Luz María sintió algo diferente en el ambiente. El aire parecía más pesado, más cargado de significado. Las velas parpadearon sin que hubiera brisa, y el sonido del mar, siempre presente en Puerto Escondido, pareció intensificarse. Doña Carmen extendió las cartas en un patrón cruciforme sobre el mantel bordado con símbolos antiguos. La primera carta reveló la torre, destrucción, cambio abrupto, caos. La segunda mostró el ermitaño, sabiduría, prudencia, retiro. La tercera carta fue la luna, peligro oculto, intuición, engaño. Antes de que doña Carmen pudiera interpretar la cuarta carta, Luz María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus ojos se desenfocaron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. En su mente, vio olas enormes, escuchó el aullido del viento, sintió el pánico de los hombres atrapados en una tormenta brutal. «No pueden salir mañana», exclamó con una voz que no parecía completamente suya. «Viene una tormenta como no hemos visto en años. Las redes se enredarán, los motores fallarán, y el mar se detuvo, temblando. El mar estará hambriento».
María Dolores se santiguó rápidamente, sus ojos abiertos de par en par. Doña Carmen observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. No era la primera vez que Luz María tenía una visión, pero nunca había sido tan clara, tan poderosa. El don se hace más fuerte en ti, mijita, susurró doña Carmen, tomando la mano de su nieta entre las suyas. Las cartas solo confirmaron lo que tu espíritu ya sabía. María Dolores se levantó apresuradamente. Debo advertir a Jorge y a los demás pescadores. Doña Carmen, Luz María, que Dios las bendiga. Se apresuró hacia la puerta, el sonido de sus pasos perdiéndose en la creciente oscuridad. Afuera, el cielo se había transformado. Las nubes se arremolinaban en patrones inquietantes, y el viento había comenzado a soplar con más fuerza. El mar rugía con una intensidad inusual, como si confirmara la predicción de Luz María. Abuela, murmuró Luz María, aún temblando ligeramente, ¿por qué fue tan diferente esta vez? Fue como si el futuro me golpeara directamente. Doña Carmen se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con el movimiento. Se dirigió a un antiguo baúl de madera en la esquina de la habitación y extrajo un paquete envuelto en tela de manta bordada con símbolos místicos. Lo desenvolvió con cuidado reverencial, revelando un mazo de tarot aún más antiguo que el que habían estado usando. Este mazo, explicó, ha estado en nuestra familia por 7 generaciones. Cada mujer que lo ha poseído ha tenido el don, pero en algunas el don es más fuerte. Sostuvo el mazo entre sus manos, y por un momento, pareció que las cartas emitían un suave resplandor en la luz mortecina. Tu bisabuela solía decir que no somos nosotras quienes elegimos el don, sino el don quien nos elige a nosotras. Se acercó a Luz María y colocó el mazo en sus manos. El contacto con las cartas envió una corriente de energía por los brazos de la joven, como si algo antiguo y poderoso despertara en su interior. Pero abuela, protestó Luz María, este es tu mazo sagrado. No puedo. Puede y debe ser tuyo ahora, interrumpió doña Carmen con firmeza. El don está despertando en ti con más fuerza que en cualquiera de nosotras desde tu bisabuela. Las cartas te han elegido, mijita, y con ellas viene una gran responsabilidad. En ese momento, un trueno retumbó en la distancia, y las velas parpadearon violentamente. Luz María sostuvo el mazo contra su pecho, sintiendo su peso, no solo físico sino espiritual. A través de la ventana, podía ver las primeras gotas de lluvia comenzar a caer, y en la distancia, las luces de las casas de los pescadores se encendían una a una mientras la advertencia se extendía por el pueblo. El don es tanto una bendición como una carga, continuó doña Carmen, sentándose nuevamente y gesticulando a Luz María para que hiciera lo mismo. Verás cosas que otros no pueden ver, sabrás cosas que otros no pueden saber. Algunos te buscarán por guía, otros por miedo, y algunos. Hizo una pausa significativa, algunos te temerán por lo que puedes revelar. La lluvia ahora caía con más fuerza, y el viento azotaba las ventanas con creciente intensidad. En el puerto, podían escuchar el sonido de los pescadores asegurando sus embarcaciones, preparándose para la tormenta que Luz María había predicho. ¿Cómo sabré qué hacer con este don?, preguntó Luz María, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta que se aproximaba. Doña Carmen sonrió con ternura. Las cartas te guiarán, como me han guiado a mí y a todas las mujeres de nuestra familia antes que nosotras. Pero recuerda siempre, el verdadero poder no está en las cartas mismas, sino en el corazón que las interpreta. Se levantó nuevamente y comenzó a cerrar las ventanas, asegurando los pestillos contra la fuerza creciente del viento. Mañana comenzaremos tu verdadero entrenamiento. Hay mucho que debes aprender ahora que el don se ha manifestado tan claramente. Luz María permaneció sentada, contemplando el mazo antiguo en sus manos. Las cartas parecían vibrar con una energía propia, como si contuvieran secretos esperando ser descubiertos. A través de la ventana, pudo ver a Miguel, el joven pescador que siempre la miraba con ojos soñadores, ayudando a asegurar las lanchas. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y él inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento y respeto. La tormenta arreció,
pero dentro de la pequeña casa de adobe, Luz María sentía una extraña paz. El don que había estado dormido en su interior finalmente había despertado, y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, las cartas en sus manos prometían guiarla a través de cualquier desafío que el destino pusiera en su camino. «Ven, mijita», llamó doña Carmen desde la cocina. «Preparemos un té de hierbabuena y jengibre. Esta será una larga noche, y tenemos mucho de qué hablar». Luz María se levantó, llevando el mazo consigo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Afuera, la tormenta rugía, pero gracias a su advertencia, todas las embarcaciones estaban seguras en el puerto, y todos los pescadores a salvo en sus hogares. Era su primera victoria como verdadera lectora de cartas, y aunque no lo sabía en ese momento, era solo el comienzo de un camino que la llevaría mucho más allá de los límites de Puerto Escondido. La primera visión. La mañana siguiente a la tormenta amaneció con una calma engañosa. El cielo, lavado por la lluvia nocturna, brillaba con un azul cristalino que contrastaba dramáticamente con el caos que la naturaleza había dejado a su paso. Las calles de Puerto Escondido estaban salpicadas de ramas caídas y escombros, mientras el mar, todavía agitado, lanzaba grandes olas contra el malecón como últimos vestigios de su furia nocturna. Luz María se despertó antes del amanecer, sus manos todavía aferrando el mazo antiguo de tarot que su abuela le había entregado la noche anterior. Durante la noche, sus sueños habían estado plagados de imágenes vívidas, cartas danzando en el aire, olas gigantescas, y rostros desconocidos que parecían llamarla desde la distancia. El peso de su nueva responsabilidad descansaba sobre sus hombros como un manto invisible. «Buenos días, mijita», la voz de doña Carmen llegó desde la cocina, donde el aroma del café de olla y tortillas recién hechas llenaba el aire. «¿Dormiste bien?» «Tuve sueños extraños, abuela», respondió Luz María, sentándose en la mesa de la cocina mientras observaba a su abuela moverse con la gracia de años de rutina. «Las cartas me hablaban en mis sueños». Doña Carmen asintió con conocimiento mientras servía 2 tazas de café humeante. «Es natural. El mazo está conectándose contigo, estableciendo los lazos que guiarán tu don». Colocó un plato de tortillas calientes y frijoles refritos frente a su nieta. «Come bien, que hoy comenzaremos tu verdadero entrenamiento». Apenas habían terminado de desayunar cuando los primeros golpes sonaron en la puerta. Era Miguel, el joven pescador, con el cabello todavía húmedo por el rocío matinal y una mirada de asombro en sus ojos oscuros. «Doña Carmen», Luz María saludó, quitándose el sombrero con respeto. «La tormenta fue exactamente como dijiste. Si no hubieras advertido al pueblo». Se detuvo, mirando directamente a Luz María. «Salvaste muchas vidas anoche». Luz María sintió el calor subir a sus mejillas bajo la intensa mirada del pescador. Miguel siempre había sido amable con ella, trayendo los mejores pescados a su casa y encontrando excusas para pasar por su calle, pero ahora había algo diferente en su mirada, una mezcla de admiración y algo más profundo que no podía nombrar. «Pasa, Miguel», invitó doña Carmen, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Cuéntanos cómo está el pueblo esta mañana». Miguel entró, sentándose en la silla que doña Carmen le indicó. «Es un milagro que no hubiera pérdidas mayores. Las lanchas están todas a salvo, aunque el muelle sufrió algunos daños. Don Jorge está organizando una brigada para las reparaciones». Hizo una pausa, mirando nuevamente a Luz María. «¿Cómo lo supiste?». Antes de que Luz María pudiera responder, más golpes sonaron en la puerta. Durante las siguientes horas, un flujo constante de visitantes llegó a la pequeña casa, pescadores agradecidos, familias que querían expresar su gratitud, y varios curiosos que buscaban conocer más sobre el don de la joven lectora de cartas. Doña Carmen observaba todo con atención, notando cómo su nieta manejaba cada interacción con una gracia natural que iba más allá de sus años. El don no solo le había dado el poder de la visión, sino también una madurez que se manifestaba en cada palabra y gesto. A media mañana, cuando la casa finalmente se vació de visitantes, doña Carmen cerró la puerta y se volvió hacia su nieta.
Es hora de comenzar tu verdadero entrenamiento, anunció, dirigiéndose a la mesa donde realizaban las lecturas. El don se ha manifestado con fuerza, pero debe ser cultivado con sabiduría. Miguel, que había permanecido silenciosamente ayudando a ordenar la casa, se preparó para partir. ¿Debería irme? No, interrumpió doña Carmen con firmeza. Quédate. Hay una razón por la que estás aquí hoy. Sus ojos brillaron con conocimiento ancestral. A veces, el don necesita testigos, personas que puedan anclar a la vidente al mundo material mientras viaja por los caminos del espíritu. Luz María sacó el mazo antiguo, sintiendo la energía pulsar entre sus manos. Las cartas parecían más vivas que nunca, vibrando con posibilidades y secretos por revelar. Primero, instruyó doña Carmen, debes aprender a escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón y tu espíritu. Las cartas son una puerta, pero la verdadera visión viene de más profundo. Durante las siguientes horas, doña Carmen guió a Luz María a través de ejercicios de concentración y meditación. Le enseñó a sentir la energía que fluía no solo de las cartas, sino de todo lo que la rodeaba, el mar constante, la tierra bajo sus pies, el viento que susurraba secretos antiguos. Miguel observaba en silencio, fascinado por la transformación que ocurría frente a sus ojos. Luz María parecía brillar con una luz interior mientras aprendía a canalizar su don, sus movimientos volviéndose más fluidos, más seguros. Ahora, dijo doña Carmen cuando el sol alcanzó su cenit, harás tu primera lectura consciente. Miguel será tu consultante. El joven pescador se enderezó en su silla, nervioso pero dispuesto. Luz María barajó las cartas con manos temblorosas, respirando profundamente como su abuela le había enseñado. Relájate, mijita, murmuró doña Carmen. Deja que las cartas te guíen. Tu don ya está despierto, solo necesita que confíes en él. Luz María comenzó a colocar las cartas en un patrón que sus manos parecían conocer por instinto. La primera carta reveló el caballero de copas, un hombre romántico, creativo, movido por el corazón. Miguel se sonrojó ligeramente. La segunda carta mostró la estrella, esperanza, inspiración, nuevos comienzos. Y luego, algo extraño sucedió. Antes de voltear la tercera carta, Luz María tuvo una visión clara y poderosa. Veo un barco, susurró, sus ojos desenfocados. Más grande que las lanchas de pesca, con velas blancas. Está en problemas. Su voz se volvió más urgente. 3 días. En 3 días necesitarán ayuda frente a la costa. Miguel se inclinó hacia adelante, toda su atención centrada en las palabras de Luz María. ¿Un velero? Sí, confirmó ella, parpadeando mientras regresaba al presente. Turistas, extranjeros. El motor fallará y las corrientes los arrastrarán hacia los arrecifes. Doña Carmen observaba con orgullo y preocupación. El don se hace más fuerte, murmuró. Las visiones vienen ahora sin necesidad de las cartas. Miguel se levantó de su silla, determinación brillando en sus ojos. Alertaré a los otros pescadores. Mantendremos vigilancia especial en 3 días. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y miró a Luz María con una intensidad que hizo que su corazón saltara un latido. Gracias, dijo simplemente, pero la palabra contenía un mundo de significado. Después de que Miguel se fue, doña Carmen tomó las manos de su nieta entre las suyas. El don es una responsabilidad grande, mijita. Cada visión, cada predicción, cambia el tejido del destino. Debemos ser cautelosas con este poder. ¿Cómo sé cuándo debo compartir lo que veo y cuándo debo guardar silencio?, preguntó Luz María, abrumada por el peso de su nueva realidad. El corazón sabrá, respondió doña Carmen, acariciando el cabello de su nieta. El don no se equivoca, pero debemos aprender a interpretarlo correctamente. A veces, lo que vemos no es lo que parece. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del don de Luz María se extendió por todo Puerto Escondido, y cada vez más personas llegaban buscando consejos y lecturas.
Doña Carmen supervisaba cada sesión, guiando a su nieta en el uso apropiado de su poder creciente. Y tal como Luz María había predicho, al tercer día, un velero con turistas estadounidenses se encontró en problemas frente a la costa. Gracias a su advertencia, los pescadores estaban preparados y pudieron rescatar a todos los pasajeros antes de que la embarcación chocara contra los arrecifes. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Puerto Escondido y el sonido del mar llenaba el aire, Luz María se sentó en el portal de su casa, el mazo de tarot descansando en su regazo. Miguel apareció silenciosamente, sentándose a su lado con la familiaridad de alguien que ha encontrado su lugar. ¿Cómo lo haces?, preguntó suavemente. ¿No te asusta ver el futuro? Luz María consideró la pregunta por un momento, sus dedos acariciando las cartas gastadas. A veces, admitió. Pero más me asustaría tener este don y no usarlo para ayudar a otros. Miguel asintió, comprendiendo. En la distancia, las luces de las lanchas pesqueras parpadeaban como estrellas caídas sobre el mar. El pueblo habla de ti, dijo. Dicen que eres especial. No soy especial, respondió Luz María, sonriendo suavemente. Solo soy una mensajera. Las cartas, las visiones, son regalos que debo usar sabiamente. Desde la ventana de la cocina, doña Carmen observaba la escena con una sonrisa conocedora. Las cartas le habían mostrado este momento meses atrás, su nieta floreciendo en su poder, y el joven pescador que estaría a su lado durante el viaje. El futuro se desplegaba como un tapiz complejo, y Luz María apenas comenzaba a ver los hilos que lo componían. Su don seguiría creciendo, trayendo tanto bendiciones como desafíos. Pero por ahora, en esta noche tranquila junto al mar, todo estaba en perfecto equilibrio. La brisa marina jugaba con su cabello mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y en su regazo, las cartas del tarot susurraban promesas de aventuras por venir. El don había despertado completamente en ella, y este era solo el comienzo de su viaje. El llamado de la ciudad. Los meses transcurrieron en Puerto Escondido como las olas que incesantemente acariciaban la costa, cada día trayendo nuevos desafíos y revelaciones para Luz María. Su don había crecido de manera exponencial bajo la tutela paciente de doña Carmen, y su fama como lectora de cartas se había extendido mucho más allá de los límites del pueblo pesquero. Era una tarde particularmente calurosa cuando el destino decidió mostrar una nueva carta en el tapiz de su vida. El aire estaba denso con la humedad característica de la costa, y las cigarras cantaban su melodía incesante entre los árboles. Luz María estaba sentada en su lugar habitual junto a la mesa de lecturas, el mazo ancestral descansando entre sus manos, cuando el sonido de un automóvil de lujo perturbó la paz habitual de la calle empedrada. Algo importante viene, murmuró doña Carmen desde su mecedora, sus ojos nublados por la edad pero todavía agudos en su percepción espiritual. Las cartas han estado inquietas toda la mañana. Como confirmando sus palabras, la puerta se abrió para dar paso a una mujer que parecía traer consigo el aire sofisticado de la capital. Elena Montero, como luego se presentaría, vestía un traje sastre color crema que contrastaba dramáticamente con el ambiente rústico de la casa. Sus tacones resonaban contra el piso de tierra apisonada con cada paso decidido que daba. Luz María, preguntó con una voz que denotaba educación y poder. He venido desde la Ciudad de México específicamente para conocerte. Doña Carmen se incorporó lentamente de su mecedora, sus ojos estudiando a la recién llegada con la sabiduría de años de leer no solo cartas, sino también almas. Las puertas de nuestra casa están abiertas para quienes buscan con sinceridad, dijo con voz serena pero firme. Elena Montero tomó asiento frente a Luz María, sus movimientos elegantes pero tensos revelando una urgencia que intentaba ocultar bajo su exterior compuesto. He escuchado historias sorprendentes sobre tu don, comenzó, sus ojos oscuros fijos en la joven lectora. Historias que me parecieron increíbles hasta que comencé a investigar y confirmar cada una de ellas. Luz María sintió un cosquilleo en las manos, las cartas prácticamente vibrando entre sus dedos. Sin esperar invitación, comenzó a barajar el mazo con la gracia fluida que meses de práctica le habían otorgado. Las cartas ya quieren hablar, observó, su voz suave pero segura.
¿Está preparada para escuchar lo que tienen que decir? Elena asintió, y por un momento su máscara de sofisticación se agrietó, revelando una vulnerabilidad que sorprendió a Luz María. La primera carta que cayó sobre la mesa fue el emperador, poder, autoridad, control. La segunda fue la torre, cambio repentino, destrucción necesaria, revelación. Antes de que Luz María pudiera voltear la tercera carta, una visión la golpeó con la fuerza de una ola durante la tormenta. Vio rascacielos de cristal y acero, salas de juntas llenas de hombres en trajes caros, documentos con números que ocultaban verdades oscuras, y en el centro de todo, Elena Montero, tejiendo una red de influencias y secretos. «Hay sombras en sus empresas», murmuró Luz María, sus ojos desenfocados mientras las imágenes fluían a través de ella. Documentos que podrían destruir todo lo que ha construido. Pero no son suyos, son de alguien más, alguien que confía en usted pero no debería. Elena Montero palideció visiblemente, sus manos aferrándose al borde de la mesa. «Imposible», susurró. «Nadie sabe sobre esos documentos». La tercera carta cayó, el diablo, símbolo de ataduras materiales y secretos oscuros. Luz María continuó, su voz adoptando un tono que no parecía completamente suyo. «Tiene hasta el próximo ciclo lunar para corregir el error, o todo se derrumbará. Las torres de cristal se convertirán en prisiones». Cuando la visión terminó, Luz María parpadeó varias veces, regresando lentamente al presente. Elena Montero la miraba con una mezcla de temor y fascinación. «Tu don», dijo después de un largo momento de silencio, «es más extraordinario de lo que me habían dicho». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. «En la Ciudad de México, hay personas que pagarían fortunas por este tipo de claridad. Empresarios, políticos, personas que toman decisiones que afectan a millones». Doña Carmen, que había permanecido en silencio observando la escena, se acercó a la mesa. «El don no está en venta», declaró con firmeza. «Por supuesto que no», respondió Elena suavemente. «Pero podría ser compartido con quienes más lo necesitan. Luz María, podrías ayudar a prevenir desastres empresariales, guiar decisiones importantes, salvar empleos». La joven lectora sintió un tirón en su interior, como si las cartas mismas respondieran a las palabras de Elena. «Abuela», dijo suavemente, «¿y si este es el camino que el don quiere que tome?». En ese momento, como si el destino quisiera añadir su propia voz a la conversación, Miguel apareció en la puerta. Traía consigo el aroma del mar y una expresión de preocupación al ver el automóvil de lujo estacionado fuera. Luz María saludó, sus ojos moviéndose entre ella y la visitante. «Don Jorge me mandó a preguntar si podrías leer las cartas antes de que salgamos a la pesca mañana». Elena Montero observó la interacción con interés calculador. «En la ciudad, podrías hacer mucho más que predecir la pesca», comentó. «Podrías ayudar a personas cuyas decisiones afectan a todo el país». Miguel se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera hablar, doña Carmen intervino: «El don debe ser usado con sabiduría, no con ambición. Y no es sabio usar un don tan extraordinario donde puede tener el mayor impacto», contraargumentó Elena. Se volvió hacia Luz María. «Piénsalo. Un apartamento en la Condesa, todos los recursos que necesites, clientes que realmente pueden cambiar el mundo con tus consejos». Luz María sintió el peso de las miradas sobre ella, la preocupación de su abuela, la ansiedad de Miguel, la intensidad de Elena. Sus manos se movieron automáticamente hacia las cartas, buscando guía. La carta que salió fue el carro, viaje, progreso, victoria. Pero también advertencia sobre el precio del éxito. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente Luz María. Elena sonrió, sacando una tarjeta de su bolso. «Por supuesto. Toma el tiempo que necesites. Pero recuerda, hay personas en la ciudad que realmente necesitan tu don». Después de que Elena se marchó, el silencio cayó pesadamente sobre la pequeña casa. Miguel fue el primero en romperlo: «No puedes estar considerándolo en serio». «¿Por qué no?», respondió Luz María, una nueva determinación en su voz.
El don se hace más fuerte cada día. Tal vez es hora de llevarlo más allá de Puerto Escondido. Doña Carmen se acercó a su nieta, tomando sus manos entre las suyas. La ciudad tiene sus propios peligros, mijita. El poder puede corromper incluso las intenciones más puras. Pero abuela, insistió Luz María, ¿y si este es el destino que las cartas han estado preparándome para enfrentar? Esa noche, mientras el mar susurraba sus secretos eternos contra la costa, Luz María se sentó en la playa, el mazo de cartas en su regazo. Miguel la encontró allí, como había hecho tantas veces en los últimos meses. La ciudad te cambiará, dijo suavemente, sentándose a su lado. Tal vez necesito cambiar, respondió ella, mirando hacia el horizonte donde las estrellas se fundían con el mar. El don se hace más fuerte cada día, Miguel. A veces siento que las visiones me ahogan, que hay tanto que podría hacer. ¿Y no estás haciendo suficiente aquí?, preguntó él, su voz teñida de emoción contenida. Has salvado vidas, has ayudado a familias enteras. Luz María volteó a mirarlo, la luz de la luna plateando sus rasgos. Pero, ¿y si pudiera hacer más? ¿Y si el don me fue dado para algo más grande? El silencio cayó entre ellos, roto solo por el sonido constante de las olas. Finalmente, Miguel habló: si decides irte, prométeme que no dejarás que la ciudad cambie tu corazón. La respuesta de Luz María fue interrumpida por una visión repentina. Se vio a sí misma en un elegante despacho en lo alto de un rascacielos, rodeada de poder y riqueza, pero también de sombras y secretos. Vio decisiones que cambiarían vidas, verdades que necesitaban ser reveladas, y peligros que tendría que enfrentar. Cuando la visión se desvaneció, su decisión estaba tomada. Necesito hacer esto, dijo suavemente. Necesito saber hasta dónde puede llevarme este don. En la casa, doña Carmen esperaba, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Cuando Luz María entró, su abuela sostenía un segundo mazo de cartas, más antiguo aún que el que ella usaba. Si vas a la ciudad, dijo la anciana, necesitarás toda la protección posible. Este mazo perteneció a tu bisabuela. Ella también sintió el llamado de la ciudad en su juventud. ¿Qué le pasó?, preguntó Luz María, aunque algo en su interior le decía que ya sabía la respuesta. Aprendió que algunos secretos tienen un precio muy alto, respondió doña Carmen. Pero tú eres más fuerte que ella. Las cartas lo han mostrado. El amanecer encontró a Luz María empacando sus pertenencias, el peso de 2 mazos de tarot ancestrales en su bolso como un recordatorio constante de su herencia y responsabilidad. Miguel apareció en la puerta con las primeras luces, sus ojos revelando una noche sin dormir. Te llevaré a la estación de autobuses, dijo simplemente. La despedida fue agridulce, llena de promesas de regresar y advertencias de mantener el corazón puro. Mientras el autobús se alejaba de Puerto Escondido, Luz María sintió que no solo dejaba atrás su hogar, sino también una parte de su inocencia. Las cartas en su bolso parecían pulsar con energía contenida, como si supieran que estaban a punto de enfrentar desafíos mayores que cualquier tormenta en el mar. El destino había revelado su siguiente jugada, y Luz María había decidido aceptar el desafío. La Ciudad de México esperaba, con sus promesas de grandeza y sus sombras ocultas, y en su corazón, Luz María sabía que nada volvería a ser igual. Círculos de poder. La Ciudad de México recibió a Luz María con su característico caos de sonidos, olores y movimiento incesante. El aire denso y el cielo gris contrastaban dramáticamente con la claridad cristalina de Puerto Escondido, y por un momento, mientras descendía del autobús en la terminal del norte, sintió que había llegado a un mundo completamente diferente. Elena Montero la esperaba en un Mercedes negro con vidrios polarizados, su figura elegante destacándose entre la multitud como un faro de sofisticación. Bienvenida a tu nueva vida, sonrió, mientras su chofer guardaba el modesto equipaje de Luz María en el maletero. El trayecto hacia la colonia Roma fue un desfile de contrastes, edificios históricos junto a modernos rascacielos, vendedores ambulantes frente a restaurantes de lujo, la riqueza y la pobreza bailando su eterna danza en las calles de la megalópolis.
Tu apartamento está completamente amueblado, explicó Elena mientras el auto se deslizaba por las calles arboladas de la Roma. Y he programado algunas lecturas para la próxima semana. Empresarios importantes, personas que necesitan tu don. El apartamento resultó ser un espacioso piso en un edificio Art Deco restaurado, con ventanales que daban a una plaza tranquila. Era más grande que toda la casa que compartía con su abuela en Puerto Escondido, y por un momento, Luz María se sintió abrumada por el lujo que la rodeaba. Toma unos días para instalarte, sugirió Elena. El lunes comenzaremos con tu primera cliente, la esposa de un senador que necesita orientación. Esa noche, sola en su nuevo hogar, Luz María sacó los 2 mazos de tarot, el que su abuela le había dado meses atrás y el antiguo mazo de su bisabuela. Las cartas parecían inquietas, como si sintieran la energía diferente de la ciudad. Realizó una lectura para sí misma, algo que doña Carmen le había enseñado a hacer con cautela. La primera carta fue el mago, poder, habilidad, nuevos comienzos. La segunda, la luna, peligros ocultos, intuición, engaño. Y la tercera, la rueda de la fortuna, cambios, destino, ciclos. Muéstrame lo que debo ver, susurró a las cartas, como su abuela le había enseñado. Una visión la golpeó con la fuerza de un rayo, vio salones elegantes llenos de personas con máscaras, no físicas sino metafóricas, ocultando sus verdaderas intenciones. Vio documentos firmados con tinta que parecía sangre, tratos hechos en las sombras, y en el centro de todo, una red de poder y corrupción que se extendía como una telaraña invisible. El sonido de su teléfono la sacó de la visión. Era Miguel. ¿Cómo es la ciudad?, preguntó, su voz transmitiendo preocupación y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Diferente, respondió ella, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que nunca dormía. Todo es diferente aquí. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Elena la introdujo en círculos cada vez más exclusivos, y pronto el pequeño despacho que habían acondicionado en su apartamento se llenó de clientes dispuestos a pagar sumas exorbitantes por sus lecturas. La esposa del senador, una mujer elegante llamada Patricia Ruiz, fue su primera cliente importante. Llegó con una pregunta aparentemente simple sobre inversiones, pero las cartas revelaron mucho más. Veo peligro, dijo Luz María, sus ojos fijos en el diablo que había aparecido en la lectura. No en las inversiones, sino en las conexiones. Hay un hombre, alguien cercano a usted que no es lo que parece. Patricia palideció visiblemente. ¿Mi esposo? Antes de que Luz María pudiera responder, una visión la atravesó como un relámpago. Vio al senador Javier Ruiz en reuniones secretas, documentos cambiando de manos, dinero fluyendo por canales oscuros. Su esposo está involucrado en algo peligroso, murmuró, la visión todavía clara en su mente. Algo que podría destruirlo, y a usted con él. Patricia se levantó abruptamente, sus manos temblando. Necesito hacer una llamada. Después de que la mujer se fue, Elena apareció en el despacho, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Impresionante, dijo. Patricia Ruiz es una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Si quedó satisfecha con tu lectura, las puertas se abrirán por sí solas. Y así fue. En las semanas siguientes, el nombre de Luz María se convirtió en un susurro reverente en los círculos de poder de la Ciudad de México. Empresarios, políticos y celebridades comenzaron a buscar sus servicios, cada uno trayendo consigo sus propios secretos y ambiciones. Una tarde, mientras realizaba una lectura para un importante ejecutivo bancario, Luz María tuvo una visión que la dejó helada. Vio una red de transacciones ilegales, dinero sucio fluyendo a través de cuentas aparentemente legítimas, y en el centro de todo, nombres familiares, incluyendo el de Elena Montero. ¿Estás bien?, preguntó el ejecutivo cuando ella se quedó en silencio por varios minutos. Sí, respondió automáticamente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto sabía Elena? Era por esto que la había traído a la ciudad. Esa noche, mientras realizaba su ritual diario de limpieza energética con copal, como su abuela le había enseñado, recibió una visita inesperada.
El senador Javier Ruiz, el esposo de Patricia, apareció en su puerta. Señorita Luz María, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como piedras. He escuchado cosas fascinantes sobre su don. Algo en su presencia hizo que las cartas en el bolsillo de Luz María vibraran con energía de advertencia. Senador Ruiz, no atiendo sin cita previa. Oh, pero esto no es una consulta, respondió él, entrando al apartamento sin esperar invitación. Es más bien, una conversación sobre discreción. El aire pareció volverse más denso, cargado de amenaza velada. Sus lecturas han sido interesantes, continuó el senador. Pero debe entender que hay ciertas cosas que es mejor no ver, ciertos secretos que es mejor no revelar. En ese momento, Luz María comprendió completamente el peso de las advertencias de su abuela. Mi don muestra lo que debe ser visto, respondió con una calma que no sentía. No puedo controlarlo. El senador se acercó, su presencia llenando el espacio como una sombra amenazante. Todo puede ser controlado, señorita Luz María. Es solo cuestión de encontrar la motivación adecuada. Cuando el senador finalmente se fue, Luz María corrió a su altar improvisado, donde las velas y el copal ardían junto a sus mazos de tarot. Con manos temblorosas, realizó una lectura. La torre apareció primero, destrucción, revelación, cambio violento. Luego el ermitaño, soledad, búsqueda interior, necesidad de guía. Y finalmente, la justicia, verdad, consecuencias, equilibrio. Su teléfono sonó, mostrando un mensaje de Miguel: las cartas están inquietas aquí también. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, Elena llamó. El senador Ruiz me contó sobre su visita, dijo sin preámbulos. No te preocupes, yo me encargaré de que entienda que eres demasiado valiosa para amenazarte. Pero las palabras de Elena, en lugar de tranquilizarla, solo confirmaron las sospechas de Luz María. Estaba en el centro de una telaraña de poder y corrupción, y cada lectura la enredaba más profundamente. Esa noche, mientras la ciudad zumbaba con su energía incesante fuera de sus ventanas, Luz María recordó las palabras de su abuela: el don es tanto una bendición como una maldición. Todo depende de cómo elijas usarlo. Las cartas sobre su mesa parecían brillar con luz propia en la penumbra del apartamento. Su don se había vuelto más fuerte en la ciudad, pero también más peligroso. Cada lectura revelaba secretos que algunos matarían por proteger, y otros por exponer. En la distancia, las sirenas de la ciudad aullaban como un presagio, y Luz María comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Su don la había llevado a los círculos más altos del poder, pero, ¿a qué precio? Se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad que ahora parecían más amenazantes que hermosas. En su bolsillo, las cartas vibraban con energía contenida, como si supieran que pronto tendrían que revelar verdades aún más peligrosas. El sonido de su teléfono la sobresaltó, era un mensaje de un número desconocido con una simple advertencia: algunas verdades tienen precio de sangre. Luz María miró las cartas sobre su mesa, pensando en su abuela, en Miguel, en la paz de Puerto Escondido. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Su don la había llevado hasta aquí por una razón, y tendría que encontrar la fortaleza para enfrentar lo que viniera. Que las cartas me guíen, susurró en la oscuridad, mientras la ciudad continuaba su danza interminable de luces y sombras fuera de su ventana, indiferente a los secretos y peligros que acechaban en sus entrañas. Sombras y secretos. La Ciudad de México se había transformado para Luz María. Lo que al principio parecían calles llenas de promesas y oportunidades ahora se sentían como un laberinto de sombras y secretos. Cada lectura revelaba nuevas capas de una conspiración que parecía extenderse como una telaraña oscura a través de los más altos círculos del poder. Esa mañana, mientras preparaba su despacho para las consultas del día, notó que las cartas estaban especialmente inquietas. El antiguo mazo de su bisabuela prácticamente vibraba con energía contenida, algo que solo ocurría cuando eventos significativos se acercaban. Algo no está bien, murmuró para sí misma, encendiendo el copal que su abuela le había enviado desde Puerto Escondido.
El aroma familiar la transportó momentáneamente a su hogar, a la seguridad de la pequeña casa junto al mar donde había aprendido a manejar su don. Su primer cliente del día era Roberto Vega, un empresario relacionado con contratos gubernamentales. Llegó puntualmente a las 10, su traje impecable contrastando con la palidez de su rostro. «Necesito saber si es seguro proceder», dijo sin preámbulos, colocando un sobresellado sobre la mesa. «Hay documentos aquí que podrían cambiar muchas cosas». Antes de tocar el sobre, Luz María sintió una oleada de energía oscura emanando de él. Las cartas reaccionaron inmediatamente, dispersándose sobre la mesa sin que ella las tocara, un fenómeno que no había ocurrido desde sus primeros días con el don. «Veo sangre», susurró, sus ojos desenfocándose mientras la visión la golpeaba con fuerza. «Estos documentos están manchados de sangre, aunque no literalmente. Hay muertes conectadas a ellos, pasadas y...». Se detuvo, la visión volviéndose más clara, y futuras. Roberto Vega se removió incómodo en su silla. «¿Puedes ver quién está en peligro?». La visión se intensificó, vio reuniones secretas en oficinas gubernamentales, maletines cambiando de manos, y una red de corrupción que conectaba empresarios, políticos y, sorprendentemente, a Elena Montero en el centro de todo. «Todos los involucrados están en peligro», respondió finalmente. «Pero especialmente usted, señor Vega». «Veo». Se detuvo, la imagen clara en su mente, veo su auto, una noche sin luna, y hombres esperando en la oscuridad. El empresario se levantó abruptamente, recogiendo el sobre. «Necesito hacer algunas llamadas», murmuró, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Gracias, señorita Luz María. Puede que acabe de salvarme la vida». Apenas se había cerrado la puerta cuando Elena apareció, como si hubiera estado esperando el momento. «¿Qué te mostró Vega?», preguntó sin preámbulos, su usual compostura ligeramente alterada. «Sabes que las lecturas son confidenciales», respondió Luz María, comenzando a limpiar la energía residual con el humo del copal. Elena se acercó, su perfume caro mezclándose con el aroma sagrado del incienso. «Luz María, querida, necesito saber si mostró algo comprometedor». En ese momento, las cartas sobre la mesa se movieron nuevamente por sí solas, revelando la torre y el diablo. Elena las miró con una mezcla de fascinación y temor. «Tu don se ha vuelto más fuerte», observó, su voz tensa. «Pero debes tener cuidado. Hay cosas que es mejor no ver, verdades que es mejor no revelar». Como tu conexión con el senador Ruiz, las palabras salieron de la boca de Luz María antes de que pudiera detenerlas. ¿O los contratos fantasma que pasan por las empresas de Vega? El rostro de Elena se endureció. «Veo que las cartas te han mostrado más de lo que deberían». Se dirigió a la ventana, observando la ciudad que se extendía debajo. «¿Te has preguntado por qué te traje realmente a la ciudad?». «Para usar mi don», respondió Luz María, aunque ahora la verdad completa comenzaba a revelarse en su mente. «Para controlarlo», corrigió Elena. «Para asegurarnos de que ciertas verdades permanezcan ocultas mientras otras salen a la luz. Es un juego delicado, querida, y has demostrado ser una pieza muy valiosa». Las cartas en la mesa comenzaron a temblar nuevamente, y una nueva visión golpeó a Luz María. Vio a Elena años atrás, joven y asustada, sentada frente a otra lectora de cartas. Una mujer mayor, con rasgos familiares. «Mi bisabuela», susurró Luz María, la revelación dejándola sin aliento. «¿Tú la conociste?». Elena se volvió bruscamente. «Era tan talentosa como tú», dijo después de un largo silencio. «Tal vez demasiado. Vio cosas que no debería haber visto, habló cuando debería haber guardado silencio». «¿Qué le pasó?». «La ciudad tiene sus maneras de silenciar las verdades incómodas», respondió Elena, su voz fría. «Espero que tú seas más sabia». Cuando Elena se fue, Luz María se apresuró a realizar una lectura para sí misma. Las cartas cayeron en un patrón inquietante: la luna, la muerte, el juicio. Mientras intentaba interpretar su significado, su teléfono sonó con un mensaje de Miguel.
las cosas no andan bien en el pueblo. Tu abuela está preocupada. Dice que las cartas muestran peligro. Casi simultáneamente, otro mensaje llegó de un número desconocido, una foto de ella saliendo de su edificio esa mañana, seguida de un simple texto: te estamos vigilando. El pánico comenzó a crecer en su pecho, pero años de entrenamiento con su abuela le habían enseñado a mantener la calma. Encendió más copal, creando un círculo de protección como le habían enseñado, y sacó el mazo de su bisabuela. Muéstrame lo que debo ver, susurró a las cartas. Muéstrame la verdad completa. La visión que siguió fue más clara que cualquiera que hubiera tenido antes. Vio a Elena, más joven, trabajando su camino hacia el poder a través de secretos y manipulación. Vio a su bisabuela, amenazada y finalmente silenciada. Vio una red de corrupción que se extendía como una enfermedad a través de la ciudad, con el senador Ruiz y Elena en su centro. Y vio algo más: documentos escondidos en una caja fuerte en la oficina de Elena, pruebas que podrían desenmascarar toda la operación. El sonido de pasos en el corredor la sacó de la visión. Se apresuró a guardar las cartas y apagar el copal justo cuando alguien golpeó a su puerta. Al abrir, se encontró con Patricia Ruiz, la esposa del senador. Necesito tu ayuda, dijo la mujer, su habitual compostura reemplazada por una desesperación apenas contenida. He descubierto algo terrible sobre Javier y Elena. Algo que podría destruirlos a todos. Luz María la hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta con seguro detrás de ella. Las paredes tienen oídos aquí, advirtió. Patricia asintió, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolso. Todo está aquí: las pruebas, las conexiones, los nombres. Javier no sabe que lo tengo, pero sí descubre. Si me lo das, estarás en peligro, interrumpió Luz María, una nueva visión formándose en su mente. Veo sombras acechando tu casa, hombres esperando una oportunidad. Ya estoy en peligro, respondió Patricia con una calma sorprendente. Todos lo estamos. Pero tu don te protege. Ellos te necesitan demasiado para hacerte daño, al menos por ahora. Antes de que Luz María pudiera responder, su teléfono vibró con otro mensaje de Miguel: tu abuela tuvo una visión. Dice que debes regresar a casa inmediatamente. Las cartas muestran muerte. El aire en el apartamento pareció volverse más denso, cargado de presagios y secretos. Patricia se levantó, dejando el USB sobre la mesa. Haz lo correcto, dijo simplemente, dirigiéndose a la puerta. Es lo único que nos queda. Esa noche, mientras la ciudad rugía con su energía incesante fuera de sus ventanas, Luz María contemplaba el USB que podría cambiar todo. Las cartas seguían inquietas, vibrando con advertencias y promesas. En su mente, las palabras de su abuela resonaban: el don es una responsabilidad, mijita. Nos muestra la verdad porque alguien debe ser testigo, alguien debe hablar por aquellos que han sido silenciados. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de Elena: cena mañana en mi casa. No faltes. Tenemos mucho que discutir. Luz María miró las cartas sobre su mesa, el USB que contenía secretos mortales, y la ciudad que se extendía más allá de sus ventanas como un monstruo hambriento. El don le había mostrado la verdad, pero ¿tendría la fuerza para enfrentarla? Las cartas se movieron por sí solas una vez más, revelando una única carta: la justicia. El mensaje era claro: había llegado el momento de elegir un bando. El precio de la verdad. La mañana en que todo cambió, Luz María despertó con un presentimiento que le pesaba en el pecho como plomo. El aire acondicionado de su departamento en la colonia Roma zumbaba suavemente, pero ni siquiera el frío artificial podía disipar la sensación de que algo oscuro se avecinaba. Se levantó de la cama y caminó descalza hasta su altar, donde las cartas del tarot la esperaban, como siempre, junto a las velas medio consumidas y el copal que su abuela le enviaba regularmente desde Puerto Escondido. Antes de comenzar su rutina diaria, realizó una lectura para sí misma, algo que últimamente se había vuelto tan necesario como respirar. Sus dedos temblaron ligeramente mientras barajaba el mazo heredado de Doña Carmen.
El desgaste en los bordes de las cartas contaba historias de generaciones de mujeres que habían buscado respuestas en aquellos arcanos. La primera carta que volteó fue la torre. Su corazón dio un vuelco al ver la imagen del rayo destruyendo la estructura, las figuras cayendo al vacío. Destrucción súbita, murmuró para sí misma. La segunda carta fue el diablo, mostrando las cadenas de la manipulación y el engaño. Por último, la luna se reveló, trayendo consigo la promesa de engaños y peligros ocultos. Virgen Santísima, susurró, persignándose como le había enseñado su abuela. No necesitaba más confirmación, el peligro que había estado sintiendo en los últimos días no era paranoia, era real. Su teléfono vibró sobre la mesa, haciéndola saltar. Era un mensaje de Elena: necesitamos discutir el evento de esta noche. Es urgente. Luz María miró la hora, apenas las 7:30 de la mañana. Elena nunca escribía tan temprano. Mientras se preparaba un café en la cocina moderna que tanto contrastaba con la rusticidad de la casa de su abuela, repasó mentalmente los eventos de las últimas semanas. Las lecturas para los clientes de alto perfil se habían vuelto más frecuentes y más perturbadoras. Cada vez que el senador Ruiz aparecía en su consultorio, las cartas mostraban patrones más oscuros, conexiones que se entrelazaban como una telaraña tóxica. El timbre del departamento sonó, sobresaltándola nuevamente. A través de la mirilla, vio a Elena, impecablemente vestida como siempre, pero con una tensión visible en su rostro usualmente sereno. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Luz María al abrir la puerta, notando inmediatamente el olor a cigarrillo en la ropa de Elena, un hábito que solo retomaba cuando estaba extremadamente estresada. Necesitamos hablar, y no podía esperar, respondió Elena, entrando al departamento sin esperar invitación. Sus tacones resonaron en el piso de madera mientras se dirigía directamente al área de lectura. ¿Has visto algo? ¿Algo sobre esta noche? Luz María observó a la mujer que había sido su mentora durante los últimos 2 años. Bajo el maquillaje perfecto, podía ver ojeras pronunciadas, y sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras encendía otro cigarrillo. Las cartas han estado inquietas, respondió con cautela, recordando la advertencia que había recibido en su lectura matutina. Elena se sentó en el sillón de cuero negro, exhalando una nube de humo. Esta noche es crucial. El senador Ruiz anunciará su candidatura oficial, y todos los jugadores importantes estarán presentes. Necesito que hagas lecturas privadas para algunos invitados electos. Elena. Luz María dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado viendo cosas preocupantes. Hay patrones que sugieren. No. Elena la interrumpió bruscamente. No quiero oír sobre patrones ni advertencias. Solo necesito que hagas tu trabajo. Lee las cartas, diles lo que quieren oír, y mantén los ojos cerrados a todo lo demás. En ese momento, el teléfono de Luz María vibró con un mensaje de Miguel: las cosas no andan bien en el pueblo. Tu abuela te necesita. Una foto adjunta mostraba el mar embravecido de Puerto Escondido, las olas golpeando con furia contra el malecón. ¿Todo bien?, preguntó Elena, notando su expresión preocupada. Mi abuela. Comenzó Luz María, pero algo en la mirada de Elena la hizo detenerse. No es nada importante. Elena se levantó, alisando su falda de diseñador. Bien. Te quiero lista a las 8 en punto. Mandaré un auto por ti. Se dirigió a la puerta pero se detuvo antes de salir. Luz María, recuerda quién te trajo aquí. Recuerda todo lo que te he dado. Apenas se cerró la puerta, Luz María corrió a su altar. Las cartas que había dejado extendidas seguían allí, pero algo había cambiado. Bajo la luna había aparecido una nueva carta, el ahorcado. No recordaba haberla puesto allí. Con manos temblorosas, marcó el número de su abuela. Después de varios timbrazos, la voz familiar de doña Carmen la tranquilizó momentáneamente. Abuela, las cartas están mostrando algo terrible.
Lo sé, mijita, la voz de doña Carmen sonaba preocupada. Anoche tuve un sueño. Vi cuervos sobre la ciudad, y tú estabas rodeada de sombras con rostros falsos. ¿Qué debo hacer? Confía en tu don, Luz María. Las cartas no mienten, pero hay quienes usarían tu don para propósitos oscuros. Ten cuidado esta noche. Después de colgar, Luz María comenzó a investigar en su computadora. Las noticias sobre el senador Ruiz eran todas positivas, demasiado positivas. Pero en foros menos conocidos, encontró rumores inquietantes, desapariciones inexplicables, negocios turbios, conexiones con el crimen organizado. A media tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Era Andrea Serrano, la joven empresaria que había visitado su consultorio la semana anterior. Luz María, tenías razón, susurró Andrea, su voz temblorosa. Encontré los documentos que mencionaste. Los negocios del senador, las propiedades fantasma, todo. Pero creo que me descubrieron. Hay un auto negro siguiéndome desde esta mañana. Andrea, escúchame bien. Necesitas. La llamada se cortó abruptamente. Luz María intentó devolver la llamada varias veces, sin éxito. Con un presentimiento horrible, buscó noticias recientes. Una hora después, los portales comenzaron a reportar un trágico accidente automovilístico en Reforma. La víctima, Andrea Serrano. El dolor y la culpa la golpearon como una ola. Si no hubiera mencionado los documentos durante la lectura, si no hubiera empujado a Andrea a investigar. Su teléfono sonó nuevamente. Elena. Supongo que ya te enteraste sobre el desafortunado accidente, su voz sonaba fría, profesional. Hay cosas que es mejor no saber, Luz María. Espero que esta tragedia te ayude a entender eso. Las palabras cayeron como piedras en su estómago. Ya no había duda, Elena no era una mentora, era una carcelera, y ella había estado ayudando inconscientemente a personas peligrosas a mantener y expandir su poder. Mientras se preparaba para la noche, cada movimiento se sentía como si estuviera caminando hacia una trampa. Se puso el vestido negro que Elena le había regalado en su último cumpleaños, pero debajo escondió el escapulario que su abuela le había dado para protección. Antes de salir, realizó una última lectura. Esta vez, las cartas fueron claras, el juicio, la justicia y el sol. Era momento de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. En su bolso, junto a su mazo de tarot, guardó una pequeña grabadora que había comprado esa tarde. Si esta noche iba a ser crucial, se aseguraría de que cada palabra, cada confesión, quedara registrada. La noche de los arcanos. El aire en la suite presidencial del hotel se sentía pesado, cargado de tensión y secretos. Luz María entró con paso firme, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor ceremonial. El senador Ruiz la esperaba junto a la ventana, su silueta recortada contra el paisaje nocturno de la Ciudad de México, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. «Ah, nuestra pequeña vidente», dijo el senador, girándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Elena me dice que tus lecturas han estado, especialmente reveladoras últimamente». Luz María sintió el peso de la grabadora en su bolso como si fuera de plomo. Con movimientos deliberadamente lentos, comenzó a sacar su mazo de cartas, el mismo que había pertenecido a su abuela y que ahora parecía vibrar con una energía propia. «Las cartas muestran lo que necesitamos ver, senador», respondió, manteniendo su voz firme mientras colocaba un pequeño mantel de seda negra sobre la mesa de caoba. «No siempre lo que queremos ver». Elena, que había permanecido junto a la puerta, dio un paso adelante. «Luz María, recuerda lo que hablamos esta mañana». El senador levantó una mano, deteniendo a Elena. «No, no. Déjala hablar. Me intriga su candor». Se sentó frente a Luz María, aflojándose ligeramente la corbata de seda. «Muéstrame lo que las cartas tienen que decir». Con la práctica de años, Luz María comenzó a barajar el mazo.
El sonido de las cartas deslizándose entre sus dedos era como un susurro de advertencia. Su don, más fuerte que nunca, le permitía sentir las energías en la habitación, la ambición depredadora del senador, el miedo apenas contenido de Helena, y algo más, una presencia protectora que no podía identificar. La primera carta que volteó fue el emperador, pero invertido. El abuso de poder, dijo en voz alta, la tiranía disfrazada de liderazgo. El senador rió suavemente. Fascinante interpretación. Continúa. La segunda carta fue la justicia. La verdad no puede permanecer oculta para siempre. Cada acción tiene sus consecuencias. ¿Como el desafortunado accidente de la señorita Serrano?, preguntó el senador, inclinándose hacia adelante. Es curioso cómo algunas personas no saben cuándo dejar de buscar verdades inconvenientes. Luz María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó. La tercera carta fue el juicio, y antes de que pudiera interpretarla, la puerta de la suite se abrió de golpe. Dos hombres de traje oscuro entraron, sus posturas delatando su entrenamiento militar. Señor, uno de ellos se dirigió al senador, tenemos un problema. Hay un intruso en el hotel. El senador Ruiz se levantó lentamente, su máscara de cortesía desvaneciéndose. ¿Un intruso? ¿En mi noche especial? Se volvió hacia Luz María, sus ojos ahora fríos como el acero. ¿Tiene algo que ver con el mensaje que enviaste hace una hora? El corazón de Luz María dio un vuelco. Habían estado monitoreando su teléfono. Helena dio un paso adelante, su rostro pálido. Te lo advertí, Luz María. Te di todo, te abrí las puertas de este mundo, ¿y así es como me pagas? ¿Darme todo? Luz María se puso de pie, su voz temblando de indignación. Me usaste. Usaste mi don para identificar amenazas, para saber quién podía exponerlos. Andrea Serrano no fue un accidente, ¿verdad? El senador aplaudió lentamente. Brillante deducción. Helena tenía razón sobre tu don. Es una lástima que no hayas aprendido a usarlo prudentemente. Un ruido en el pasillo atrajo la atención de todos. Los guardias se movieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad duró solo segundos, pero cuando la iluminación regresó, Miguel estaba en la habitación, junto a la ventana que daba al balcón. Miguel. El nombre escapó de los labios de Luz María como una oración. No podía dejarte sola, dijo él, sus ojos evaluando rápidamente la situación. Tu abuela tuvo una visión. Me advirtió que esta noche todo cambiaría. El senador Ruiz soltó una carcajada. ¿Este es tu plan de respaldo? ¿Un pescador de Puerto Escondido? Hizo un gesto a sus guardias. Encárguense de él. Lo que siguió fue un caos controlado. Miguel, que había pasado los últimos meses no solo vigilando a Luz María sino entrenándose para este momento, se movió con una agilidad sorprendente. Los años en el mar le habían dado una fuerza que los guardias no esperaban. Luz María aprovechó la confusión para activar la grabadora en su bolso. El senador, al ver que se dirigía hacia la puerta, la agarró del brazo con fuerza. Has visto demasiado, niña. Igual que Andrea. Suéltala, la voz de Helena sonó firme, sorprendiendo a todos. Sostenía una pequeña pistola, y la apuntaba directamente al senador. Ya he permitido demasiadas muertes. Helena, el senador sonrió con desdén, ¿de verdad crees que puedes redimirte ahora? Tus manos están tan manchadas como las mías. Tal vez, respondió Helena, pero aún puedo elegir hacer lo correcto. En ese momento, las cartas sobre la mesa comenzaron a volar, como movidas por un viento invisible. El don de Luz María, alimentado por el peligro y la adrenalina, se manifestó con una fuerza que nunca antes había experimentado. Las imágenes de los arcanos mayores parecían cobrar vida, proyectando sombras imposibles en las paredes. El senador retrocedió, momentáneamente desconcertado por el fenómeno sobrenatural.
Miguel aprovechó la distracción para noquear al último guardia y correr hacia Luz María. Las autoridades vienen en camino, susurró Miguel. Tu mensaje activó el plan que preparamos. Nadie va a ningún lado, rugió el senador, sacando su propia arma. Pero antes de que pudiera usarla, Elena disparó. La bala rozó el hombro del senador, haciéndole soltar el arma. Las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia, acercándose rápidamente al hotel. El senador, sujetándose el hombro herido, miró a su alrededor con desesperación. No pueden probar nada. Te equivocas, dijo Luz María, recuperando su grabadora. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión quedó registrada. Y no es solo esto. Durante meses he estado documentando todo, las conexiones, los negocios ilícitos, los nombres. Andrea Serrano encontró las pruebas porque yo la guié hacia ellas, y antes de morir, las compartió con las personas correctas. La última carta, murmuró Elena, mirando la mesa donde el juicio seguía visible. La verdad saliendo a la luz. Las puertas de la suite se abrieron de golpe, y un equipo de policías federales entró, seguido por varios periodistas. El escándalo sería imposible de contener, un senador candidato a la presidencia, atrapado en medio de un intento de asesinato, con pruebas de sus crímenes saliendo a la luz. Mientras esposaban al senador Ruiz, Luz María se acercó a Elena, que había dejado caer su arma y miraba por la ventana con expresión perdida. ¿Por qué?, preguntó Luz María. ¿Por qué al final decidiste ayudarme? Elena sonrió tristemente. Porque vi en ti lo que yo podría haber sido, si hubiera elegido el camino correcto desde el principio. Las cartas no mienten, Luz María. Y ya era hora de enfrentar la verdad. Los policías se llevaron al senador y a sus guardias. Elena se entregó voluntariamente, prometiendo testificar sobre toda la red de corrupción. Miguel abrazó a Luz María, quien finalmente se permitió temblar, dejando salir todo el miedo contenido. Tu abuela tenía razón, dijo Miguel suavemente. Tu don no era solo para leer las cartas, sino para traer luz a la oscuridad. Luz María asintió, recogiendo su mazo de cartas. La última, el sol, había aparecido misteriosamente sobre la mesa, prometiendo que después de esta noche de caos y revelaciones, vendría un nuevo amanecer. Mientras bajaban al lobby del hotel, donde la prensa se agolpaba tratando de entender el escándalo que acababa de estallar, Luz María pensó en su abuela y en Puerto Escondido. El mar, con sus secretos y sus misterios, la estaba llamando de vuelta. ¿Lista para volver a casa?, preguntó Miguel, como si leyera sus pensamientos. Sí, respondió ella, apretando el mazo de cartas contra su pecho. Pero primero tenemos que asegurarnos de que toda la verdad salga a la luz. Se lo debo a Andrea, y a todos los que sufrieron en silencio. Las luces de las cámaras destellaban mientras salían del hotel, iluminando la noche como estrellas artificiales. La Ciudad de México nunca olvidaría la noche en que las cartas del tarot revelaron una verdad más poderosa que todas las mentiras del poder. El último arcano. La brisa marina acariciaba las cortinas de gasa blanca mientras Luz María organizaba las cartas del tarot sobre la mesa de madera desgastada. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la Ciudad de México, pero el aroma del copal y el sonido de las olas rompiendo contra la costa de Puerto Escondido le recordaban que finalmente estaba en casa. El consultorio que había establecido en la planta baja de la casa de su abuela era muy diferente al lujoso espacio que tenía en la colonia Roma. Aquí, las paredes encaladas estaban decoradas con plantas trepadoras y amuletos tradicionales, y la mesa de consulta era la misma donde doña Carmen le había enseñado los secretos de los arcanos por primera vez. Maestra Luz María, la voz suave de Ana, una de sus primeras estudiantes, interrumpió sus pensamientos. Ya llegaron los nuevos alumnos. Luz María sonrió, guardando el mazo de cartas en su caja de madera tallada. La Escuela de Artes Místicas y Sensibilidad Espiritual, como habían decidido llamarla, había comenzado con solo 3 estudiantes locales. Ahora, 6 meses después, jóvenes de todo México venían a Puerto Escondido buscando comprender y desarrollar sus dones. Hazlos pasar al jardín, Ana.
comenzaremos con la ceremonia de bienvenida. El jardín, un espacio sagrado que Miguel había ayudado a diseñar, estaba dispuesto en círculos concéntricos con plantas medicinales y flores. En el centro, un altar circular servía como punto de reunión para las clases y ceremonias. Mientras caminaba hacia el jardín, Luz María recordó los eventos que la habían traído de vuelta a casa. El escándalo que siguió a la caída del senador Ruiz había sacudido al país entero. Elena, cumpliendo su promesa, había testificado sobre toda la red de corrupción, exponiendo nombres y operaciones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. Ahora cumplía una sentencia reducida, y las cartas le habían mostrado a Luz María que su antigua mentora encontraría redención en el servicio a otros reclusos. Los nuevos estudiantes, 12 en total, esperaban en círculo alrededor del altar. Sus rostros mostraban esa mezcla de nerviosismo y expectación que Luz María recordaba de su propia iniciación. Bienvenidos, comenzó, encendiendo el copal en el altar central. Cada uno de ustedes está aquí porque ha sentido el llamado de algo más grande que ustedes mismos. Algunos pueden ver más allá del velo de la realidad ordinaria, otros sueñan con eventos futuros, y algunos simplemente sienten las energías que la mayoría ignora. Doña Carmen, que observaba desde su mecedora en el porche, sonrió con aprobación. Su nieta había encontrado su verdadero camino, no como una simple lectora de cartas, sino como una guía para aquellos que, como ella, cargaban el peso y la bendición de un don especial. Lo primero que deben entender, continuó Luz María, es que estos dones conllevan una gran responsabilidad. No están aquí para aprender a predecir números de lotería o a manipular el futuro en su beneficio. Están aquí para comprender cómo sus habilidades pueden servir a un propósito mayor. Miguel apareció en el jardín, cargando una caja con los mazos de tarot que habían encargado especialmente para los estudiantes. Cada mazo había sido bendecido por Doña Carmen y energetizado en el mar durante la luna llena. Se había convertido en el apoyo incondicional de Luz María, no solo como su pareja, sino como administrador de la escuela y maestro de las clases de conexión con la naturaleza. El tarot, explicó Luz María, tomando uno de los mazos nuevos, es solo una herramienta, un lenguaje que nos ayuda a interpretar los mensajes del universo. Pero el verdadero poder, como descubrí en mi propio viaje, reside en el corazón. Comenzó a distribuir los mazos entre los estudiantes, recordando cómo cada carta había adquirido un significado más profundo después de los eventos en la Ciudad de México. La torre ya no solo representaba la destrucción, sino también la liberación de estructuras corruptas. La muerte se había convertido en un recordatorio del sacrificio de Andrea Serrano y la transformación que su pérdida había catalizado. Cada mañana, continuó, comenzaremos con una meditación frente al mar. El océano, como me enseñó mi abuela, es el primer y más antiguo oráculo. Sus olas contienen la sabiduría de los siglos, y su ritmo nos ayuda a sintonizar con los ciclos naturales de revelación y misterio. Una joven levantó la mano tímidamente. Maestra, ¿es verdad que sus visiones ayudaron a desmantelar una red de corrupción? Luz María intercambió una mirada con Miguel antes de responder. Lo que sucedió en la Ciudad de México fue una lección importante sobre el uso responsable de nuestros dones. A veces, el universo nos coloca en situaciones difíciles no para que actuemos como jueces, sino como instrumentos de la verdad. La mañana avanzaba, y con ella, las nubes comenzaron a agruparse sobre el mar. Luz María sintió la familiar sensación de presagio, pero esta vez no traía consigo el peso del miedo. Observen el cielo, indicó a sus estudiantes. La naturaleza siempre nos está hablando. Parte de su entrenamiento será aprender a leer estos signos, a entender cómo cada elemento del mundo natural está conectado con nuestro camino espiritual. Doña Carmen se unió al grupo, su presencia añadiendo un peso ancestral a la ceremonia. La tormenta que se acerca, dijo la anciana, nos recuerda que la luz y la oscuridad son parte del mismo ciclo. Como sus dones, que pueden iluminar el camino o oscurecerlo, dependiendo de cómo elijan usarlos. Mientras el viento marino agitaba las plantas del jardín, Luz María guió a sus estudiantes en su primera lectura de cartas. No buscaban predecir el futuro, sino comprender el presente y su lugar en él.
Cada carta que volteen, instruyó, es un espejo de su propio potencial. No se apresuren a interpretar. Sientan la energía de cada imagen, dejen que les hable directamente al corazón. El sonido de las cartas mezclándose se unió al rumor de las olas y al canto de las aves marinas. Luz María observó cómo cada estudiante conectaba de manera única con su mazo, algunos con cautela, otros con natural fluidez. En los próximos meses, continuó, aprenderán no solo a interpretar los arcanos, sino a desarrollar su intuición natural. Estudiaremos los ciclos lunares, las propiedades de las plantas sagradas y las técnicas ancestrales de sanación. Pero lo más importante que aprenderán es a confiar en su propia luz interior. Miguel comenzó a repartir cuadernos artesanales entre los estudiantes. Estos diarios, explicó, serán sus compañeros en este viaje. En ellos registrarán sus sueños, sus visiones y sus experiencias con las cartas. La documentación es tan importante como la intuición. Luz María sonrió al ver los cuadernos, recordando su propio diario, que había sido crucial para documentar las actividades del senador Ruiz y su red. Ahora ese diario formaba parte de la evidencia en los juicios que seguían desarrollándose en la capital. La verdad, dijo, mirando a cada uno de sus estudiantes, siempre encuentra su camino hacia la luz. Nuestro papel no es forzar su revelación, sino crear el espacio para que se manifieste en el momento adecuado. La primera gota de lluvia cayó sobre el altar, seguida por otras más. Los estudiantes miraron al cielo con preocupación, pero Luz María levantó las manos en señal de calma. La lluvia es una bendición, dijo sonriendo. En nuestra tradición, representa la limpieza y la renovación. ¿Qué mejor manera de comenzar su formación que con esta bendición natural? Mientras la lluvia suave caía sobre el jardín, doña Carmen comenzó a entonar una antigua canción de bendición. Los estudiantes, aunque no conocían la letra, se dejaron envolver por la melodía que parecía fusionarse con el sonido de la lluvia y las olas. Este es solo el comienzo, dijo Luz María, sintiendo la energía del momento. Cada uno de ustedes ha sido llamado aquí por una razón. Juntos, aprenderemos a usar nuestros dones no para predecir el futuro, sino para crear uno mejor. La ceremonia concluyó con la lluvia, que tan repentinamente como había comenzado, se detuvo, dejando el aire limpio y fresco. El sol emergió entre las nubes, creando un arco iris sobre el océano. El último arcano, murmuró doña Carmen, señalando el arco iris, es el que la naturaleza misma nos regala. Es la promesa de que después de cada tormenta, la luz siempre regresa. Esa noche, mientras los estudiantes se retiraban a sus alojamientos en el pueblo, Luz María se quedó en el jardín con Miguel. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, y el aroma del copal persistía en el aire. ¿Estás feliz?, preguntó Miguel, abrazándola por detrás mientras miraban el océano. Más que feliz, respondió ella, recostándose en su pecho. Siento que finalmente estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Desde su mecedora, doña Carmen observaba a la pareja con satisfacción. Las cartas le habían mostrado este momento años atrás, cuando Luz María era solo una niña curiosa jugando con su mazo de tarot. El camino había sido difícil, pero cada prueba había sido necesaria para forjar a la maestra en que se había convertido. El último arcano, después de todo, no era una carta del tarot, sino la verdad que Luz María había descubierto en su viaje. El verdadero poder no estaba en predecir el futuro, sino en tener el coraje de crear uno mejor, un día a la vez, una vida a la vez. Y mientras la noche caía sobre Puerto Escondido, las olas seguían susurrando sus secretos eternos, prometiendo que cada amanecer traería nuevas oportunidades para aquellos que tuvieran el valor de escuchar la sabiduría de sus corazones.